Hermanos, que el Padre Eterno les guarde y les bendiga. Bienvenidos a este espacio nuevamente, en este lugar, en la célula del Trigal. Hoy estamos acá nuevamente reunidos, amados hermanos, para seguir con la lectura de la palabra. Hoy me gozo porque estamos con un nuevo libro, el libro de Levíticos, ¿sí? El libro que para nosotros será también de grande bendición, ya que el Padre nos relata verdaderamente lo que le agrada y lo que no le agrada y cómo verdaderamente tenemos que comportarnos nosotros siempre delante de su presencia. Así que desde ya, amados hermanos, vamos a hacer una corta oración para dar la apertura a este servicio. Bendito Padre, Rey Celestial, amado Yahweh, Sebaot, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, hoy venimos delante de tu presencia. Venimos delante de tu presencia, Padre, primeramente para pedir perdón, Padre Santo, por todas las cosas que hemos hecho, Padre. Perdónanos porque en medio de nuestras vidas, Padre Santo, cometemos errores. Pero más sin embargo, Padre, dice la palabra que tú eres el único que eres perdonador de pecados. Tú eres el único que eres el perdonador. El único que eres grande en misericordia. Por eso debemos ir solamente a ti, Padre, porque eres el único que puede quitar el oprobio. Tú eres el único que puedes quitar esa condenación. Tú eres el único que puedes quitar todo decreto. Así te dijo David en aquella oportunidad. Cuando él ocultó su pecado, tu mano pesaba sobre él. Pero él decidió confesar su pecado delante de tu presencia. Y tú le diste nueva fuerza a sus huesos que estaban quebrantados, a sus huesos que estaban abatidos. Devuélvenos el gozo de tu salvación, Padre, bendito sea tu nombre. Pero sabemos, Padre, que tú buscas a aquellos que verdaderamente te buscan solamente a ti, porque no adoramos a ídolos, Padre Santo, ni metal fundido. Oramos y honramos a solamente al Elohim viviente, Yahweh Sebaot. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito sea el Padre. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hoy vamos a comenzar con el nuevo libro, el libro de Levítico. Y para los hermanos que están conectados ahí también en las redes sociales, que el Padre les guarde y les bendiga también, ¿sí? A nuestro amado hermano Meneses, a Joseph, ¿sí? A Wilmar, a todos los hermanos que forman parte de esta, a Juliana. ¿A quién más, hermano? A Carmen, a Ramón, a todos los hermanos que hacen parte de esta, del cuerpo del Mashiach Yahshua. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice el libro de Levítico. Hermano Roy, una pequeña aclaración. Vemos que el libro de Levíticos, para el judío y para la palabra, es el tercer libro, creo que es el más importante para ellos. Se ve que un niño ya de 12 años ya se sabe este libro. Entonces vamos a mirar aquí porque aquí nos da la fe y la creencia, la santidad que nos habla, el sacrificio y la sinceridad de Dios. Entonces, hermano Robert, vamos a estar atentos a su palabra. Amén. Que es confía en cada corazón de nosotros, en cada momento. Amén. A la palabra del Padre, amén. Entonces, amados hermanos, vamos a ver aquí. Si quiere, quítale eso, hermano, porque no va a dejar. ¿Sí? Entonces vemos que la palabra está diciendo, ¿quién es el que siempre parece hablando? El Padre. El Padre es el que abre el libro. Bueno, es que el Mesías está intrínseco en todo esto, sí. Y lo vamos a ir viendo. Sí, las fiestas hablan del Mesías. La santidad habla del Mesías. El sacrificio habla del Mesías. No, acá no lo dice. Entonces, vemos acá, ¿sí? Que Yahweh llamó a Moisés, como él siempre lo hacía. Sabemos que en la palabra lo hemos estudiado estos últimos días, de que Yahweh, el Padre Creador, hablaba directamente ¿con quién? Con Moisés. Y para nadie es un secreto de que él lo seguiría haciendo, porque eso fue su decisión, su voluntad, ¿sí? De hablar solamente con él. Incluso le dio la potestad de ser como un Dios delante del faraón, ¿sí? Eso se lo dio el Padre. Le dijo, tú serás como un Dios delante del faraón y tu hermano será tu profeta. Eso fue una atribución que el Padre le dio. Entonces dice acá que Yahweh le dijo a Moisés desde la carpa del encuentro. Acuérdense que ya se había construido la carpa del encuentro, ya no estaban por allá solos, reunidos así dispersos en el desierto, sino que ya había un lugar que tenía cortinas, un lugar donde estaba el arca, un lugar donde estaba el lavacro, un lugar donde estaba ¿qué? El lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Vemos que la palabra ya dice
que antes estaban en algún lugar, pero ahora están allá adentro, ¿sí? Donde habitaba la presencia de Yahweh. Dice, habla con los israelitas. Mire que él le dijo, yo voy a estar aquí me voy a hacer presente yo, y él lo estaba cumpliendo. Porque aquí dice la palabra que él llamó a Moisés desde la carpa del encuentro y le dijo, habla con los israelitas y diles que cuando alguien les traiga ofrendas de animales a Yahweh, el animal ofrecido pertenecerá a su ganado o a su rebaño. ¿Sí? O sea, no puedes darle algo al Padre que no te pertenezca. Eso es lo que le estaba diciendo. Si ustedes quieren traerme algo a mí, tráigame lo mejor de su rebaño, tráigame lo mejor de su fruto, como pasó con Caín y Abel. En nuestros tiempos a nosotros nos dice, si tú me quieres adorar a mí, quieres traerme una ofrenda, tráeme lo mejor de ti. Tráeme lo mejor. Y que sea tuyo, no me vengas a traer algo de otro, porque entonces, ¿qué sacrificio estamos haciendo? Ninguno. Pero cuando le llevamos lo mejor, supongamos, tenemos dos ovejas ahorita en este momento, una es más gorda y la otra es más flaca. La carne, ¿qué es lo que dice? No, entrégale la más flaca porque la otra está más bonita, quédatela tú. Pero ¿qué es lo que quiere el Padre? Que nosotros digamos, Padre, yo tengo esto porque tú lo permitiste. Yo tengo esto porque tú has sido bueno conmigo y te lo voy a dar a ti, porque yo sé que tú te lo mereces. Tú te mereces todo, ¿sí? Por eso aquí él estaba diciendo, el animal ofrecido pertenecerá a su ganado, a su rebaño. El que ofrezca un animal de su ganado como sacrificio que debe quemarse completamente tendrá que ofrecer un toro que no tenga ningún defecto. ¿Sí? Eran sin defecto. Todo lo que sirvió a ofrecer al Padre no podía tener defecto. No podía ser, no podía tener un ojo dañado, no podía tener una pata mocha, no podía ser, ¿entiende? Tenía que ser, Creo que no puede ser trabajado. tenía que ser perfecto. ¿Sí? Yo creo que esa responsabilidad ahí entra más adelante. Ese sacrificio era por persona, familia o tribu. Ya lo vamos a leer. Aquí dice, para que Yahweh acepte la ofrenda en su altar, tendrá que llevárselo a la entrada de la carpa donde me encuentro con ustedes. Entonces colocará la mano sobre la cabeza del animal para que ese sacrificio que debe quemarse completamente sea aceptado y sirva para purificarlo. Degollará el animal ante Yahweh y luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar que queda cerca de la entrada de la carpa del encuentro. Entonces vemos aquí que la misma palabra nos está diciendo que sin el derramamiento de la sangre no hay remisión de pecado. Eso es lo que nos está diciendo el Padre y lo que nos quería enseñar era eso, ¿sí? Que a través del sacrificio, ¿sí? Venía, el animal era degollado y esa sangre iba a ser rociada, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo con nosotros el Mashiach Yahshua? Es lo mismo, amados hermanos. El Mashiach Yahshua, cuando él fue traspasado, su sangre cayó sobre nosotros. Por eso es que se conoce ese dicho que dice que la sangre de Cristo, como dicen en el mundo, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, porque esa sangre es la que a nosotros nos limpió, nos purificó. ¿Se acuerdan que habíamos leído cuando vinieron las 10 plagas? ¿Qué fue lo que pasó allí cuando se venía la plaga de los primogénitos? La palabra le dijeron a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que buscaran un cordero sin defecto, sin mancha, un cordero que era la representación del Mashiach, ¿sí? Y que esa sangre se tenía que colocar en donde, en los dinteles. En aquel entonces el dintel era el marco de la puerta, hoy en día, ¿sí? Pero en nuestros tiempos ahora actuales, nosotros somos este lugar y los dinteles serían nosotros, ese es nosotros mismos, este es el dintel, ¿sí? Por eso es que el Mashiach nos purificó con su sangre. Es la única manera de la purificación. Entonces dice acá, adelante, hermano. Después se le quitará toda la piel al animal y se le cortará en pedazos. Luego los sacerdotes, los hijos de Aarón, acomodarán la leña en el altar y le prenderán fuego. Después colocarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña. Enseguida lavarán las vísceras y las patas del animal. El sacerdote quemará todo sobre el altar. Es una ofrenda de comida, olor agradable. ¿A quién? A Yahweh. Es lo que estaba mostrando, amados hermanos, con estos sacrificios. Era el sacrificio mayor que vendría. Por eso no me quiero extender tanto en esto, ¿sí? Porque en lo que es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 y 6 y 7, nos habla acerca de los sacrificios, ¿sí? Pero el Mashiach Yahshua dijo estas palabras: mi Torah no pasará hasta que se cumpla todo lo que tenga que cumplirse. No va a pasar nada hasta que todo se cumpla, ¿sí? Entonces, tomando en consideración eso que dijo el Mashiach Yahshua, como ya se cumplió la parte sacrificial, entonces vamos a ver quién fue el que la cumplió.
Porque ya nosotros no tenemos que hacer sacrificio. Ya nosotros no vamos a agarrar un animal y lo vamos a llevar allá, lo vamos a despedazar y degollar, porque ya ese trabajo lo hizo el Mashiach Yahshua al entregarse por cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros nos digan, mira, es que cuando hacen ustedes el sacrificio, o mira, allá están sacrificando y ustedes saben que eso no podemos participar en eso. ¿Por qué? Porque ya el Mashiach lo hizo. Ya no es necesario, ya no hay más sacrificio por el pecado. El único sacrificio lo hizo Él. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el libro de Hebreos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Hebreos. Ya le digo. Hebreos capítulo número 9. ¿Por qué leemos estas cosas, amados hermanos? Porque es necesario que sepamos qué era lo que se hacía antes y cómo en el Mashiach ya sucedió el cumplimiento y cómo nosotros debemos observar lo que está allí. ¿Sí? Hebreos capítulo 9. Le voy a dar tiempo para que lo busquen allí, amados hermanos. Mientras que vamos saludando a nuestros hermanos que están conectados a través de la red social. Todos los jueves estaremos acá, amados hermanos, a partir de las 7:30 de la noche compartiendo la Sagrada Escritura. Hemos leído el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico lo estamos iniciando hoy. Y si usted quiere dar continuidad a esto, amado hermano, queda invitado. Y si habita acá en Cúcuta, Colombia, en el sector del Trigal también estamos, amado hermano, puede venir y visitarnos acá y compartir acerca de la palabra. Entonces, Hebreos capítulo 9. ¿Sí? Me avisan cuando lo tengan allí, hermanos. Y poderte contemplar. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Hebreos capítulo 9. Bueno, el libro de Hebreos capítulo 9 dice lo siguiente. El primer pacto tenía sus reglas para el culto y un lugar de adoración aquí en la tierra. ¿Cuál era el lugar de adoración en la tierra? Eso que se había hecho en el principio ya, lo que estamos hablando. ¿Sí? La carpa del encuentro. Entonces dice, era una carpa. El primer cuarto de la carpa, y mira cómo es que aquí todo lo explica. Esto es un compendio de lo que vamos a estudiar. Mire, el primer cuarto de la carpa se le llamaba lugar santo. Imagínense una carpa dividida en 3 secciones. El primer cuarto de la carpa, bueno, en 2 porque antes está el lavacro. El primer cuarto de la carpa se le llamaba lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa y el pan que se dedicaba a Yahweh. Detrás de la segunda cortina había un cuarto llamado lugar santísimo. Allí estaba el altar de oro para quemar el incienso y el cofre sagrado recubierto de oro donde se guardaba el pacto antiguo. ¿Qué se estaba guardando ahí? Las 2 tablas de la Torá. ¿Qué se estaba guardando? La vara. ¿Y qué más? Y el maná. ¿Sí? Entonces eso estaba allí. Y aquí mismo lo dice. Allí estaba el altar de oro para quemar incienso, el cofre sagrado recubierto de oro donde se guardaba el pacto antiguo. Dentro del cofre había un recipiente de oro con maná, la vara de Aarón, que había retoñado de las tablas de piedra, donde estaban escritos los 10 mandamientos del pacto. Sobre el cofre ubicado en el lugar del perdón estaban 2 querubines que mostraban el esplendor de Yahweh. Sin embargo, ahora no es el momento de extendernos en esos detalles. El mismo Pablo, dando la explicación, dice, por este momento no quiero basarme en eso. Vamos a basarnos en lo más perfecto que es ¿quién? La venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Una vez colocadas estas cosas en su lugar, los sacerdotes entraban al primer cuarto de la carpa para rendir culto a Yahweh. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Ellos entraban al primer lugar y ofrecían el culto, ¿sí? La adoración, ¿sí? Entonces dice acá,
Pero el segundo cuarto solo podía entrar el sumo sacerdote, es decir, el Cohen Gadol, es decir, alguien que estaba destinado por el Padre, que era el único que podía entrar a aquel lugar. No podía entrar cualquier persona. Mira cómo en el antiguo pacto nadie podía entrar a ese lugar sino excepto una persona. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que hizo el Mashiach? El Mashiach ahora en su misericordia nos dejó entrar a todos a ese lugar santísimo. ¿Sí ven el amor tan grande que tuvo el Mashiach con nosotros? ¿Sí? Él nos cubrió con su sangre preciosa para que podamos entrar confiadamente al lugar santo, que ya no es un lugar físico como tal, sino que es acá, donde habita la presencia del Padre y estamos constantemente con Él, podemos hablar con Él, podemos orarle a Él, podemos honrarle, adorarle y hacer todo lo que el Padre nos pide a nosotros que hagamos. Donde hicieron la carpa, hicieron el templo, o eso No, eso era movible, porque yo soy, acuérdense que yo iban andando. Ellos armaban y desarmaban. Sí, ellos armaban y desarmaban, Estaba. Entonces dice acá, el Rúa, mire cómo ya el Rúa, el Espíritu Santo ya estaba aquí. Estamos hablando de aquel tiempo y ya el Espíritu Santo obraba, ¿sí? No como obra ahora. El Espíritu, cuando digo no como obra ahora, es porque antes Él venía sobre las personas, les hacía profetizar y luego se retiraba. Ahora habita dentro de nosotros y ya, al ser sellados con el Ruach HaKodesh, está con nosotros para siempre. Porque eso que lo dijo el Mashiach Yahshua. Cuando Él ascendió al cielo, ¿qué fue lo que dijo? Les voy a dejar a uno que les va a dar a entender toda la verdad y nunca más estarán solos. El Espíritu Santo. Y en ese momento se cumplió una de las fiestas, ¿sí? Entonces, vemos acá que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, quiere darnos una enseñanza utilizando estos dos cuartos separados. Escuchen la palabra, el Espíritu Santo nos quiere dar una enseñanza, y quiero que presten atención, el mismo Pablo lo está diciendo, lo estoy leyendo textual. Dice, el Espíritu Santo quiere darnos una enseñanza utilizando estos dos cuartos separados. Lo que nos enseña es que mientras existía el primer cuarto, el camino al lugar santísimo no estaba abierto. Mientras estaba el primer cuarto, el lugar hacia el lugar santísimo, es decir, al segundo cuarto había una cortina que lo dividía, porque nadie podía entrar allí sin que quedara muerto. Es que la santidad del Padre es demasiado grande. Nadie puede estar delante de su presencia. Y un pecador delante de su presencia. Nadie. Solamente por misericordia y por su Hijo amado. Entonces dice, todo esto es ahora un ejemplo para nosotros que demuestra que las ofrendas y los sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban de esa manera. Es decir, esos sacrificios eran la sombra de lo que iba a venir. El Padre lo que nos estaba mostrando, bueno, hagan esto y yo por el momento, mientras que ustedes hacen esto, yo voy a estar preparando el camino hasta que venga lo perfecto, lo duradero, lo que va a ser para siempre. Pero por ahora quiero que hagan esto. Por ahora, mientras que se viene el tiempo del Mashiach Yahshua, profetizaba en la Sagrada Escritura, ¿sí? Porque él tenía que venir a un momento específico. Mientras que eso pasaba, yo quiero que ustedes, cada vez que tengan que venir a pedir perdón, ustedes traigan un sacrificio. ¿Para qué? Para que siempre nos acordemos de que había que hacer un sacrificio por los pecados del pueblo, por los pecados del sacerdote, por los pecados de la familia, por los pecados de todos, ¿sí? Hasta que llegara el sacrificio perfecto y ya dijéramos, el Padre lo que nos estaba mostrando era una realidad o algo que no era lo último que iba a pasar, sino que nos mostró al Mashiach como ya el último sacrificio y el que abre la puerta al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Eso fue lo que hizo el Mashiach Yahshua. Él nos abrió la puerta a nosotros para que podamos entrar. Dice, esas ofrendas y sacrificios tenían que ver solo con asuntos de comida, bebidas y ceremonias de purificación. Eran solo reglas que servían únicamente hasta que Yahweh estableciera un nuevo orden. Hasta que viniera ¿quién? El Mashiach Yahshua. Es que él no podía adelantarse. Cuando uno dice esta palabra, el Padre no se atrasa ni se adelanta, es una realidad. El Padre, así era ya, él
que Él es el Todopoderoso, Él hace su voluntad, sí, pero Él ya había dicho que vendría en una fecha específica porque los profetas habían profetizado que en el tiempo exacto vendría el Mashiach Yahshua. El Padre, al decir esa palabra, Él no podía echarse para atrás y traerlo años antes, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo el Mashiach Yahshua cuando estuvo en la boda de Caná? Que su madre le dijo, hijo, se acabó el vino. ¿Qué le dijo él? Mujer, todavía no es mi tiempo. ¿Qué le estaba diciendo? Hay un tiempo señalado que debemos esperar. En ese día fue que el Mashiach dijo, Padre, ha llegado el momento. ¿Qué le dijo él a los apóstoles? Esta es la última cena que como con ustedes. No la volveré a tomar. ¿Hasta qué? Hasta que sea el día. ¿Entienden? Entonces el Mashiach Yahshua cuando lo hablaba era con un tiempo específico. ¿Sí? Los profetas cuando hablaban, ellos no decían, lanzaban una profecía y no se va a cumplir en el 2022 o en el 2023, 2024. No, cuando tenía que ver con el Mashiach se cumplía a la perfección a la fecha exacta. Toda la palabra nos enseña que el Mashiach tenía que venir en el año 4000. Y después vendrían los 2000 años que representan cuando el Mashiach Yahshua estuvo 2 días en Samaria, que estuvo enseñándole a aquellos que habían estado afuera, que habían estado alejados de la verdad, que se habían paganizado. Sí, él estuvo 2 días con ellos y ahí fue que él tuvo un encuentro con ellos, porque ¿qué fue lo primero que le dijo? No vayan a otro lugar. Y después le dijo, ahora sí, vayan y prediquen a todo lugar. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos viendo allí. Cada vez que el Mashiach habla, era por algo, con un entendimiento, con una sabiduría celestial. No como nosotros que decimos, mañana creo que voy a hacer esto, mañana será el día y no pasa nada. Él sí. Entonces, vuelvo y repito, todas estas bebidas y ceremonias de purificación eran hasta que llegara el que nos iba a purificar y el que se iba a sacrificar. Por eso, vuelvo y repito, la misma palabra nos está enseñando que de esos 2/4 nos está dejando una enseñanza tremenda el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo y nos dice, ahora llegó el momento del que tenía que venir. Eso es lo que nos está diciendo. La adoración ahora bajo el nuevo pacto, acuérdense que antes las tablas estaban ¿en dónde? En el arca, allá afuera. Pero ahora el Padre nos dice, yo se las escribiré en su corazón. Ya ahora la Torá no iba a quedar fuera, sino que la iba a escribir en nuestro corazón, que es una cosa completamente diferente. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que se nos venga en voluntad. ¿Sí? Por eso es que a veces cuando nosotros estamos haciendo algo y hay algo que nos reprime, hay algo que nos dice no lo hagas porque la Torá está escrita en nuestros corazones. No nos permite ir a pecar. ¿Sí? Entonces dice acá, pero ya vino el Mashiach. Y quiero decir algo, y lo voy a decir muy responsable, amados hermanos. He notado, no voy a hablar mal de ninguna enseñanza porque no es mi estilo, ni nada por el estilo, pero he notado que hay muchas personas que se la pasan enseñando de genealogía en genealogía, en genealogía, en genealogía, y no predican al Mashiach Yahshua. Miren lo que nos está diciendo la palabra acá. El Espíritu Santo nos está diciendo a través de 2/4 que es lo importante. Y al día de hoy nos está diciendo, ya vino el Mashiach. Entonces, no estoy queriendo decir que la Torá se va a dejar atrás. No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy diciendo es que ya debemos dejar la genealogía y genealogía y genealogía. ¿Para qué? Para predicar al Mashiach Yahshua. Los apóstoles predicaron al Mashiach Yahshua. Pablo, Pedro, Juan, todos ellos predicaron fueron al Mashiach Yahshua. Ellos no predicaron genealogía, no, porque este viene hijo de tal y este hijo de tal y este hijo de tal. Y eso, ¿en qué momento podemos decir nosotros en este momento? ¿En qué nos beneficia eso ahorita realmente a nosotros? Nosotros nos beneficia, es que el Mashiach ya vino, amados hermanos. Y que el Mashiach es la realidad, la nueva realidad que nosotros tenemos que vivir. Eso es lo que a nosotros nos beneficia. El beneficio gratuito que hizo el Mashiach Yahshua. Y aquí lo está diciendo, pero ya vino el Mashiach. Antes se hacía así, pero ya vino el Mashiach. Antes se hablaba de esta, pero ya vino el Mashiach. Sí, y dice acá, ya vino el Mashiach. El Cohen Gadol o el sumo sacerdote de las bendiciones que nos han llegado ahora. Él es el que nos bendice a nosotros como el Cohen Gadol. Ahora nuestro Mashiach Yahshua, el Hijo del Dios Altísimo que se hizo carne, Él es nuestro sacerdote ahora. El sumo sacerdote. El único intercesor, el único
que habita al lado de la presencia ahí del Padre es Él. El único que intercede por nosotros, por nuestros pecados. Porque Él, yo puedo imaginármelo en este momento, cada vez que uno de nosotros tropieza, acuérdate que yo morí por Él. Es lo que yo veo. Acuérdate de que yo morí por Él. Acuérdate de que la sangre está sobre ellos. Acuérdate de esa sangre. ¿Y qué es lo que hace el Padre? El Padre no nos condena. No estoy diciendo que no haya una consecuencia. Ojo, hay consecuencias. Si la persona practica el pecado, hay consecuencias. ¿Sí? Pero estoy queriendo decir que la sangre del Mashiach Yahshua está puesto sobre aquellas personas. El que diga que está de pie, tenga cuidado y no caiga. Porque fácil es pecar, amados hermanos. Muy fácil. Y la palabra por eso nos dice a nosotros, mírense con misericordia. Aprendan lo que es la misericordia. No se señalen a ustedes. Perdónense entre ustedes. Ámense entre ustedes. Y así es la única manera de que puedas levantar al otro. Si yo vengo y lo señalo, no puedo levantarlo. Más bien lo termino de hundir y lo pisoteo. Cosa que no hizo el Mashiach Yahshua con nosotros. Entonces, como ahora está el Mashiach Yahshua, ¿verdad? Dice la palabra que es nuestro Cohen Gadol de las bendiciones que nos han llegado ahora. Yahshua no presta servicio en una carpa como en la que servían los sacerdotes, sino en un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos. ¿Dónde sirve Yahshua? No sirve en el templo que estaba hecho en el desierto. Ni serviría en el templo que estaba hecho en Israel. ¿Dónde sirve Él? En un templo celestial. Ahí es donde está Él sirviendo. Porque aquí dice que Yahshua no presta servicio en una carpa como en la que servían aquellos sacerdotes, sino en un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos. Es decir, eso no es de este mundo. Yahshua entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. ¿Cuántas veces entró? Una vez y para siempre. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino que ofreció su propia sangre. Imagínense al Mashiach entrando a aquel lugar. Yo me lo puedo imaginar entrando él mismo, poniéndose en el lugar del sacrificio y entregándose. Diciéndole, Padre, aquí estoy, para eso me has llamado, para eso para eso he venido a este mundo, para hacer ese sacrificio por el perdón de todos ellos, de tu creación. Y esto es tremendo, amado hermano. Tremendo. No hay amor más grande que alguien que entregue su propia vida por ustedes. No hay amor más grande. Por eso es que Él es el amor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos peleamos, murmuramos, nos señalamos. Cuando Él no nos enseñó eso. Él lo único que nos enseñó fue, mírame a mí. No lo veas a Él. Mírame a mí. Mira quién te salvó. No mires al que se cayó. Mira el que te salvó. Recuerda de dónde saliste. Recuerda que antes practicaba lo mismo que practica esta persona. No lo señales, porque ya yo pagué por ti y también pagué por él. Y en ese momento, amado hermano, cuando nosotros nos ponemos a ver al Mashiach en aquella persona, nosotros lo vamos a ver con misericordia. Si no, no lo van a ver con misericordia. ¿No lo van a ver? Y quiero que entiendan esto, amado hermano. Cuando Yahshua entró a aquel lugar, no ofreció la sangre de chivo ni becerro, sino su propia sangre. Y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Es cierto que la sangre de los chivos y de toros y la ceniza de la novilla se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. Eso que está hablando de lo antes, ¿sí? Antes se rociaba la sangre y la ceniza y quedaban limpios pero por fuera, pero ahora estamos limpios por dentro. Porque ahora tenemos la divina presencia del gran yo soy habitando dentro de nosotros. Pero la sangre de Mashiach puede hacer mucho más. Y a veces me da vergüenza, ¿sabes? Me da mucha vergüenza. A veces siento tristeza y vergüenza. Porque la palabra aquí me está diciendo que el Mashiach, la sangre de Mashiach puede mucho más. Puede más que ustedes y que yo. Y a veces no le creemos. No creemos que pueda limpiar a una persona que está en pecado. A veces no creemos que Él pueda levantar a una persona que está en la fornicación, en el adulterio, en la borrachera, en la drogadicción. A veces pareciera que
Pero la sangre de Mashiach puede hacer mucho más. Se ofreció a Yahweh. Mire lo que dice esta palabra preciosa. El mismo Mashiach se ofreció a Yahweh como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que sí podamos adorar al Elohim viviente, al Dios viviente. De manera que Yahshua trae un nuevo pacto. Él trae un pacto renovado, ¿sí? En aquel momento, ¿cuál fue el pacto? El Padre le dijo, el pueblo de Israel antiguo les dijo esta palabra. Hoy les doy mis mandamientos, mis preceptos y mis estatutos, pónganla por obra, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel en aquel entonces? Empezó a darle la espalda, a adorar ídolos paganos. Sabemos que hicieron muchas cosas malas, ¿sí? Por la naturaleza carnal, pero el Padre, en su infinita misericordia, ya había establecido un tiempo donde Él iba a traer, ¿qué? El perdón, donde se iba a abrir una fuente de salvación eterna para todos los que creyeran en Yahweh. Así tendrán por siempre, Dios, santo Padre, esta palabra está preciosa. A los que el Padre llamó, van a tener lo que Él les prometió. Ahí lo está diciendo la Escritura. Si el Padre te llamó, te va a dar lo que te prometió. Si el Padre lo llamó, le da lo que le prometió. Así ustedes quieran irse a un lado, Él los va a traer de vuelta como hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo, habían dos hijos y un papá. Dos hijos. Y uno de los hijos le dijo al papá, papá, dame mi herencia. Y el padre le dijo, ¿tú quieres tu herencia? Toma tu herencia. Se la dio. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue para allá y se la gastó en cosas que no estaban, que no eran beneficio. ¿Sí? Pero aún así, él se acordó por allá, después de que vivió, hizo todo lo que hizo, llegó a comer el alimento de los cerdos, llegó a dormir y a decir, bueno, pero y ahora yo, si antes tenía una casa, antes estaba con mi padre, antes tenía las 3 comidas, oraba, adoraba al Dios Altísimo, pero ahora ¿qué hago yo aquí tirado, sin mis vestiduras manchadas, todo? ¿Qué fue lo que hizo? Se acordó, porque el Padre ya tenía un propósito con él. Se acordó de que en aquel lugar tenía alguien que lo amaba. Y esa es la historia del Padre, amados hermanos. Tenía alguien que lo amaba, que no lo iba a señalar. ¿Saben lo que hizo este hombre? Su conciencia le había dicho lo que estamos hablando. Su conciencia le había dado a entender que había hecho lo malo, que se había gastado, que había sido un mal hijo con su papá. Pero el Padre lo limpió de esa conciencia. Al Padre perdonarlo y decirle, hijo mío, ven. Porque cuando él lo vio que venía, el papá no dijo, te fuiste y te gastaste todo eso con mujeres, en drogas, cerveza, whisky. Él lo que le dijo fue, mira hijo, es mi hijo, búsquenle la mejor ropa. Eso fue lo que le dijo a sus servidores. Búsquenle la mejor ropa porque ese es mi hijo también. Tráiganle el anillo a mi hijo porque ese es mi hijo. Y el mismo hermano, ¿qué fue lo que le dijo? Pero papá, porque le hizo una fiesta tremenda de bienvenida a su propio hijo. ¿Qué fue lo que le dijo el hermano mayor? Le dijo, pero papá, yo siempre he estado aquí, nunca me has hecho una fiesta. Y este viene que se gastó todo y le haces una fiesta y haces... ¿Qué fue lo que le dijo? Tu hermano estaba perdido, pero ha vuelto a casa. Es lo mismo que quiero decirles el día de hoy. Muchas veces nosotros nos vamos a aquel lugar y pasamos trabajo, pasamos aflicción, pero el Padre no nos va a dejar, porque aquí nos está diciendo la misma Escritura, amado hermano. Aquí dice, lo voy a leer nuevamente en el versículo 15, de manera que Yahshua trae un nuevo pacto a los que son llamados por Yahweh. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Yahshua murió para librarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo. La misericordia y el amor del Padre. ¿Pero qué hacemos nosotros? Señalar, prejuicio, pelea, contienda. Eso da vergüenza. Cuando un hombre muere, deja un testamento. Pero para que se pueda cumplir es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un testamento no entra en vigor mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto.
Por esta razón, también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. Pero Moisés le anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después mezcló con agua y sangre de los terneros, tomó lana roja y un racimo de hisopo y roció la sangre sobre el pueblo, sobre el libro de la ley, perdón. Moisés dijo, esta es la sangre que confirma el pacto. Ahí está haciendo un recordatorio de lo que hizo Moisés. Moisés agarró el animal, la sangre y agua, roció, dice la palabra, que roció el libro de la ley y dijo que este es el pacto. Esta es la sangre que confirma el pacto que Yahweh les mandó obedecer. Igualmente Moisés roció la sangre sobre la carpa sagrada y sobre todo lo que se utilizaba para la adoración. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama la sangre, los pecados no pueden ser perdonados. Por eso es que el Mashiach tuvo que derramar sangre. Y nuestros hermanos yahudí no entienden de que él vino a morir porque él tenía que cumplir en el pacto renovado, es decir, en el nuevo pacto lo que estaba escrito. Pero ellos no pueden entenderlo porque el Padre tiene un tratamiento con ellos, ¿sí? De eso vamos a estar hablando después. Pero nosotros, lo que ahora sí hemos sido llamados, el Padre nos los ha revelado. ¿Por qué? Porque ya no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Por qué? Porque les cuento todo lo que voy a hacer. Y eso es lo que está haciendo el Padre hoy, no yo. El Padre le está diciendo el plan perfecto de Él, porque Él ya los está llamando amigos, no los está llamando siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero el amigo sí, porque Él le dijo ¿a quién? A Abraham, ¿acaso le voy a ocultar a mi siervo Abraham lo que he de hacer? No se lo ocultó, fue y lo llamó, le dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Para qué le dijo eso? Porque él sabía que Abraham tenía un familiar allá, en Sodoma y Gomorra, y él iba a interceder por él. Todo esto es una bendición. Cuando nos dice la palabra que dice que él va a venir y va a traer situaciones cumpliendo, y nos gocemos, porque ya viene nuestra partida, ya viene el Maestro. Entonces dice, estas eran copias de las realidades que estaban hechas con sacrificios de animales, pero las realidades del cielo exigen mejores sacrificios. Acá en el mundo, eso que pasaba con el animal, que lo degollaban y todo eso era una realidad, pero acá en la tierra. Pero en el cielo es otro cuento. Eso es lo que nos está diciendo acá. En el cielo es algo superior. En el cielo hay mejores sacrificios, porque Yahshua no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, sino al lugar santísimo celestial. Él entró acá como físico para que lo vieran de que él era el que iba a morir por los pecados. Pero eso mismo que estaba pasando aquí, estaba pasando arriba en el cielo. Porque aquí dice que él no entró al lugar hecho por manos de hombre. Mire, aquí lo está diciendo. Yahshua no entró a un lugar santísimo hecho por los hombres, que solo es copia del verdadero, sino al cielo. Y allí está presente delante de Yahweh, para pedir a favor nuestro. ¿Quién es nuestro intercesor? El Mashiach Yahshua. No es María. Aquí lo está diciendo la Escritura, no es una invención mía y no quiero... O sea, la palabra dice que yo debo decir las cosas como están acá, no es María. María tuvo una bendición bien grande, que fue bienaventurada, fue la mamá, que el vientre que utilizó el Ruach HaKodesh para traer al mundo a quién, al Mashiach Yahshua. Pero aquí nos está diciendo la Escritura de que el único que pide por nosotros se llama Yahshua HaMashiach, es decir, Jesucristo, para los que no entienden el nombre del Mashiach Yahshua. Él es el que intercede por nosotros. Y se los voy a leer, y si quiere subrayenlo allí para que cuando alguien le diga que van a que le van a pedir a otra persona para que interceda, no es así. Lo voy a dejar aquí para las redes sociales. Capítulo 9, Hebreos 24. Porque Yahshua no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, que era una copia del verdadero, sino al cielo, y está presente allí delante de Yahweh para pedir a nuestro favor. Yahshua se ofreció a sí mismo, pero no muchas veces como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra.
El sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sangre ajena. Ni siquiera ni era su propia sangre, era sangre de animales. Y ahí comienza a decir, bueno, el Mashiach Yahshua entró una sola vez para siempre y de paso no utilizó una sangre ajena, sino que utilizó su propia sangre. Y dice acá, si fuera así con Yahshua, había tenido que sacrificarse muchas veces desde que se creó el mundo. Pero él vino en estos últimos tiempos, como estaba profetizado, y se ofreció una vez por todos, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado. Vamos al libro de Bereshit, a Génesis nuevamente. ¿Qué fue lo que pasó? Adán y Eva desobedecieron una orden directa del Padre. ¿Sí? El Padre los saca del huerto del Edén y a ellos se les da una nueva naturaleza. Ya eso lo aprendimos. Vemos que no fueron hojas de higuera, no, es esta carne, porque ellos tenían un cuerpo completamente distinto. Ahora tenemos este cuerpo, ¿sí? Que es un cuerpo corruptible, ¿sí? Y ahí lo que está diciendo es que el Mashiach lo está explicando, que él cuando vino a sacrificarse era para vencer ¿a quién? A Satán. ¿Por qué? Porque así como él venció a Adán y Eva, él tenía que vencer a Satán. Pero no con el cuerpo celestial que tuvieron Adán y Eva de aquel momento. No, tuvo que venir en el cuerpo que nosotros conocemos hoy en día y no pecar ni una sola vez para poder vencer ¿a quién? A Satán. Fue perfecto, el único sin pecado. Por eso es que el Padre es el Rey justo, porque él podía haber hecho lo siguiente: a Satán, fuera de aquí, a condenación eterna, y yo limpio a mis hijos. No, él lo que hizo fue lo siguiente: bueno, listo, ellos tienen la naturaleza pecaminosa, ahora yo te voy a traer a mi hijo que va a poder tener esta carne que ustedes tienen, que puede ser corruptible, pero él no pecó. Y él te venció a ti al no pecar estando en una carne. Por eso es que él le quita el señorío a Satán. Y por eso es que Satán está vencido. Por eso es que Satán le tiene miedo al Mashiach. Porque el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene toda la autoridad, como el Cohen Gadol, se llama Yahshua HaMashiach. Muchos no entienden lo que hizo el Mashiach, nada más lo que entienden es que, bueno, vino alguien, murió por nosotros, la sangre tiene poder y ya. Pero él hizo muchas cosas. Y ya vamos a finalizar, hermano. Si fuera así como Yahshua, habría tenido que sacrificarse muchas veces desde que se creó el mundo. ¿Por qué dice esto? Porque todos los años el Cohen Gadol de aquel entonces entraba y ofrecía sacrificios para el perdón de los pecados de él mismo primero y de todo el pueblo. Pero como el Mashiach fue un sacrificio mucho mayor y perfecto, él lo hizo una sola vez y para siempre. Ya no tiene que estar entrando a cada rato. ¿Por qué? Porque él nunca fue pecador. Por eso su sacrificio fue lo mejor de lo que hubo. Porque él nunca halló pecado, se entregó lo mejor. Él fue ese cordero sin defecto. El cordero sin un solo defecto. Es decir, sin pecado. A eso que se está refiriendo. Sin mancha. Fue un cordero sin arrugas, sin mancha, sin pecado. Por eso es que el Mashiach Yahshua nos entiende, amados hermanos. Porque él habitó en esta carne. Él es el único que puede interceder por nosotros, porque él sabe lo que es estar en esta carne. Eso también es parte de lo que hizo el Mashiach Yahshua. Mire, le voy a decir algo bien sincero. Una persona que estuvo enferma va a poder entender a uno que está enfermo. Una persona que ha perdido a su papá, a su mamá o a un familiar muy cercano, él es el único que va a poder entender a otro cuando también esté pasando por lo mismo. Cuando una persona pasa hambre, amado hermano, le voy a decir algo. Cuando una persona sabe lo que es pasar hambre, cuando ve a una persona pasando hambre se va a compadecer. ¿Por qué? Porque ya vivió lo que eso significa, lo mismo. Este orden natural que estamos hablando lo vivió el Mashiach Yahshua. Él se compadece de nosotros porque él también estuvo en esa carne. Pero él no pecó, ojo. Pero él también estuvo en esta carne. Y sabe que en aquel entonces nosotros no tenemos la perversión que hay hoy en día. Y nosotros estamos expuestos a todo eso. Y dice que la maldad se va a aumentar, que se va a multiplicar. Y nosotros batallando con todo eso y el Mashiach orando por nosotros. Padre, ten misericordia porque yo morí por ellos. Todas
los seres humanos morían una sola vez y después vendrá el juicio. También Yahshua se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Ese es el próximo paso del Mashiach Yahshua. Ya él vino. La palabra, mire, la palabra nos dice algo. Por el pecado de uno, todos fuimos constituidos pecadores, todos. Y nosotros pudiéramos decir, humanamente hablando, pero me parece injusto, yo todavía no había nacido y ya era pecador. ¿Sí? Pero el Padre es justo y por uno solo, ahora todos somos santificados. ¿Sí ven? Por un solo hombre entró el pecado al mundo y por un solo hombre, que es Yahshua HaMashiach, vino el perdón al mundo. El Padre lo puso así y así demostró su justicia. No hay nada injusto en él. Todo lo que él hace lo hace como un rey justo. Él no se va a desnivelar hacia la balanza, hacia este lado porque me cayó bien o hacia aquel. No, el Padre hace las cosas como un rey justo. Por eso es que a mí me gusta predicar al Mashiach. ¿Se dan cuenta? Porque uno aprende cuando uno predica al Mashiach. Porque el Mashiach muestra las realidades definitivas que vamos a tener nosotros. Por eso a mí me gusta predicar al Mashiach, hermanos. Por eso les dije hace rato que estar predicando o estar hablando de la genealogía, no vamos a avanzar. Pero cuando nosotros hablamos de lo que hizo el Mashiach y entendemos lo que él hizo, uno dice, verdaderamente yo no puedo vivir en pecado. ¿Por qué? Porque hay alguien que pagó por mí. Hay alguien que se entregó, que lo lastimaron, que le arrancaron las barbas, que lo escupieron, que las mismas vestiduras que lanzaron unos dados sobre ellas para ver quién se las ganaba. Le pusieron una corona de espinas, lo colgaron allí en el madero, lo traspasaron. ¿Sí? Entonces vemos todo este tipo de cosas. Tuvo que llevar esa cruz, imagínense el peso que tenía esa cruz por nosotros. Él nunca se negó a hacer lo que el Padre dijo. Mi Padre me dijo que yo tenía que hacer esto y esto es lo que vengo a hacer. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. El Padre ya nos dijo lo que debíamos hacer. Ahora es cuestión nuestra si lo hacemos o no lo hacemos. Porque cuando venga el Mashiach, Él va a venir por aquellos sin defecto, que fueron limpiados. No va a venir por todo el mundo, eso también hay que decirlo. No va a venir por todo el mundo. Va a venir por aquellos que el Padre los llamó y les prometió. Y si ustedes están aquí el día de hoy, es porque el Padre ya no los está viendo como ¿qué? Como siervos, sino que los está viendo como amigos. Les está mostrando su plan de salvación para que ustedes reciban la bondad, el amor, la misericordia del Padre y puedan habitar no 80 años, como dice la palabra, en esta tierra, sino por toda la eternidad delante de su presencia. ¿Cuántos de ustedes prefieren estar viviendo toda una eternidad en vez de 80 años? Yo prefiero la eternidad. Yo prefiero la eternidad. Yo prefiero vivir en este mundo mis 80 años, los días de vida que el Padre ya tenga en mi registro anotado, pero sé que aunque estoy sufriendo, aunque tengo falencia, aunque tengo errores, sé que en algún momento el Mashiach va a venir por cada uno de nosotros, nos va a llamar por nuestro nombre, nos va a levantar y nos va a poner allí delante de su presencia. No hay nada más precioso que ver a tu Salvador. No hay nada más precioso. Ustedes se pueden imaginar aquel momento cuando diga, yo fui el que morí por ti. Santo, eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque si hacemos algo bueno con alguien que nos ha dado un plato de comida, ¿cuánto será por aquel que entregó su sangre? Algo más tremendo, ¿verdad? Porque la sangre no tiene precio. Porque el hombre muere una sola vez y ya. El Mashiach murió una sola vez. Entregó todo lo que tenía. ¿Sí me voy a entender lo que entregó? Su vida. La palabra está diciendo aquí que el hombre vive una sola vez, muere y ya. Después viene el juicio. El Mashiach entregó todo lo que tenía. Entregó su vida. Por eso, Padre, te queremos dar gracias. Bendito sea tu nombre. En esta noche has hablado a nuestros corazones. Nos has hecho entender ese sacrificio perfecto. Nos has hecho entender que debemos predicarte a ti porque tú fuiste al que el Padre envió a sanar las heridas, a traer nuevas vestiduras, a lavarnos del pecado, a ser esa fuente de salvación. Por eso, Padre, te damos gracias por el Mashiach Yahshua, nuestro maestro, nuestro rabí, el buen pastor, aquel que nos cuida, aquel que intercede todos los días por nosotros, como lo dice la palabra.
Cada vez que nos caemos, Él está allí, en aquel lugar celestial, no en un lugar terrenal, sino en el lugar celestial, pidiendo por cada uno de nosotros, intercediendo por cada uno de nosotros para que se pueda cumplir todo lo prometido en cada uno de nosotros. Por eso, Padre, no nos dejes volver atrás. No dejes, Padre Santo, que pisoteemos la sangre del Mashiach Yahshua. No dejes, Padre Santo, que volvamos a practicar el pecado, Padre Santo, deliberadamente. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Y gracias por tu palabra, porque eso nos alimenta, nos enseña. Así como el Mashiach amó a su iglesia, lavándola con su palabra. Eso es lo que está haciendo el día de hoy. Nos está limpiando con su palabra. Y todavía sigue mostrando el amor, aunque ya no está aquí físicamente con nosotros hablándonos, pero tenemos fe de que Él lo está haciendo allá arriba. Que el Padre Eterno les bendiga. Shalom y bendiciones.